tardes, nosotros somos el grupo número 1 y en esta ocasión estaremos hablando sobre la evaluación en los proyectos, más específicamente en la estrategia de enseñanza-aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos. Este grupo está compuesto por Cris Ami Astacio Berroa, Sandra García, Heisy Rodríguez y está su servidora, Hebres Ramírez. Aquí tenemos nuestra presentación hecha en Prezi, la cual estaremos utilizando para abordar este tema. Bien, ¿qué es el aprendizaje basado en proyectos? El ABP es una metodología de enseñanza-aprendizaje en la cual los estudiantes trabajan en un proyecto durante un periodo de tiempo definido, ya sea investigando, colaborando, resolviendo problemas reales o retos, produciendo un producto final auténtico y reflexionando sobre su aprendizaje. En este enfoque, el rol del docente cambia de transmisor de contenidos a facilitador y los alumnos toman un papel activo, autónomo y cooperativo. Ya que sabemos qué es el aprendizaje en proyecto, ahora nos enfocamos en la evaluación que se utiliza en este. La evaluación en el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué y para qué? Bueno, cuando el aprendizaje se estructura en proyectos, la evaluación ya no puede limitarse a los típicos exámenes escritos o a la reproducción de contenidos. Es decir, yo vengo, soy el maestro y yo voy a sentarme a decirle esto a los estudiantes y ya eso fue toda la clase. No. Es necesario que la evaluación refleje también cómo se aprende, qué competencias se desarrollan, cómo los estudiantes aplican sus conocimientos y cómo colaboran y reflexionan. Según el módulo de la INTF en el 2013, enseñanza y evaluación son las dos caras de una misma moneda y nuestra manera de enseñar debe determinar nuestra manera de evaluar, porque nuestra manera de evaluar condiciona la manera de aprender de nuestros estudiantes. En este sentido, la evaluación tiene dos grandes finalidades en el aprendizaje basado en proyectos. Tenemos en el número 1 que regula el aprendizaje, permitiendo detectar dificultades, ajustar estrategias, acompañar la evolución del estudiante. Y en el puesto número 2 tenemos informar y comunicar. Es decir, informar y comunicar los logros, avances y reflexiones tanto al estudiante como a su familia o comunidad educativa. No es que yo voy a llevar a cabo el proyecto y se va a quedar en el aire. No, yo tengo que informar y comunicar los avances de ese proyecto que se ha puesto en acción. ¿Qué evaluamos en un proyecto? En el aprendizaje basado en proyectos deben valorarse dos dimensiones clave, que es el proceso de aprendizaje y el producto final. En el proceso de aprendizaje, la planificación, la investigación, la colaboración, la organización del trabajo y la reflexión del equipo. Esa es una de las dos dimensiones que se debe de evaluar en el proyecto, es decir, la primera parte, la planificación, la investigación, cómo van a colaborar y la organización del trabajo. Y por último, el producto final. El resultado que los estudiantes construyen. Presentación, servicio, prototipo, informe, video. Por ejemplo, si yo hago un proyecto, que ese proyecto va a ser una campaña ecológica, podría evaluarse tanto por cómo se gestionó el equipo, cómo se investigó y diseñó la campaña, es decir, el proceso, como por la calidad de la campaña presentada, su impacto y su viabilidad, es decir, el producto, lo que me dejó. Hay unos principios fundamentales para la evaluación en el aprendizaje basado en proyectos, y es que la evaluación debe cumplir con ciertos principios pedagógicos para ser efectiva. No es que yo voy a evaluar como a mí me dé el gusto. Tenemos que seguir unas normativas para eso. Tenemos aquí, en la foto donde tenemos al maestro, la transparencia de criterios. Los estudiantes deben conocer desde el inicio qué se espera y cómo serán evaluados. El estudiante debe tener conocimiento de qué se va a esperar de ellos, cómo se les va a evaluar para que trabajen bien. También tenemos la coherencia entre objetivos de aprendizaje, actividades del proyecto y criterios de evaluación. Esto va de la mano con la transparencia de los criterios. Debe de haber coherencia en todo, porque eso va a ayudarnos
a transmitir lo que el estudiante, lo que yo quiero que el estudiante haga, logre. Y la diversidad de evidencias, que no solo sea un examen, sino múltiples formas de demostrar aprendizaje. Puede ser un portafolio, un diario reflexivo, una presentación, una rúbrica. Aquí también tenemos la evaluación formativa y sumativa, que más adelante el siguiente grupo van a estar profundizando más en este. Pero aquí tenemos un pequeño que es la formativa y sumativa, es dar feedback durante el proceso y valorar al final el producto y las competencias. Es decir, que en el proceso del proyecto se le tiene que dar un feedback para que vean cómo están avanzando. Y la evaluación auténtica, los estudiantes realizan tareas con significado real que podrían existir fuera del aula, porque en esto consiste el aprendizaje basado en proyectos, que no solamente se van a situar en el aula, sino que esto le va a servir a su día a día, en su vida cotidiana, y con qué significado, qué aprendizaje real ellos van a obtener mediante el mismo. Les dejo con mi compañera Amy, que va a seguir explayando el tema. Y es por esto, justamente, que debemos de tener una evaluación alternativa. Y es por esto, justamente, que debemos de tener una evaluación alternativa para una enseñanza alternativa. Esta enseñanza alternativa de la que hablamos es una forma de valorar el aprendizaje que va más allá de una simple nota numérica, es decir, de un simple resultado, de un numerito. Este tipo de evaluación se enfoca en todo el proceso de aprendizaje del estudiante, lo que él adquiere, lo que le deje, el aprendizaje que éste obtiene por medio de ese proyecto, reconociendo sus avances, sus esfuerzos, su forma de resolver los problemas, entre muchas otras cosas, porque aquí no buscamos solamente medir lo que el estudiante sabe, sino cómo lo pone en práctica el estudiante. Este debe de aplicar esos conocimientos que él conoce. Cambio. Muchas gracias. Entonces, ¿qué toma en cuenta el maestro a la hora de evaluar esos proyectos? Bueno, pues siguiendo ese mismo enfoque, el estudiante toma en cuenta aspectos como la creatividad, la colaboración, la comunicación, el pensamiento crítico que se tuvo en el proyecto también, porque esas son competencias esenciales para la vida y no solo para demostrar que el estudiante se aprendió los contenidos. Este se basa en métodos como la observación del trabajo en grupo, la autoevaluación y la coevaluación, que lo verán más adelante con otros grupos, y los portafolios o productos finales, que ya escuchamos cómo se van desenvolviendo y cómo estos llegan a ser un gran ejemplo, un gran método para guardar esos conocimientos que tuvieron a lo largo de todo el proyecto. Es decir, tener una evidencia, una constancia de lo que ellos han vivido y del aprendizaje que les deja. Bien, pero ¿por qué sería importante para el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, es que los estudiantes aprenden a través de experiencias reales. Se ha demostrado que no solamente aprenden cuando tú le das cátedra o que todo sea teórico, sino que ellos pongan en práctica todo lo que saben. Ellos ahí resuelven problemas y crean productos, como los anteriormente mencionados, que tienen sentido para ellos. Por eso la evaluación alternativa resulta ser tan importante en este caso, ya que permite valorar el proceso que siguieron para lograrlo. El docente puede observar varias cosas. Por ejemplo, en este caso, la calidad del trabajo. No, por ejemplo, en este caso, la calidad del trabajo cooperativo. Sabemos que estos proyectos se hacen en grupo. La vivencia juntos debe de tomarse en cuenta. El maestro debe de evaluar cómo los estudiantes se organizan, se comunican, colaboran entre sí para lograr el objetivo en común. También observa los cambios de actitud que tiene el estudiante. Esta parte es muy importante, como su nivel de participación, la responsabilidad que tienen con el proyecto y su disposición a aprender. También su capacidad para aplicar lo aprendido en contextos reales. Cómo él aplica lo que él aprendió ya en una situación real. Cambio.
Bien, y es de ahí de donde sale y podemos decir que una enseñanza que es diferente debe de tener una evaluación que sea diferente, porque no podemos enseñarle de una manera y evaluar al estudiante de otra. Eso sería bastante, o bueno, sería muy poco coherente. ¿Cambia? Y es por esto que aquí traemos los objetivos por el cual nosotros evaluamos en los proyectos. Cambio. La evaluación en el aprendizaje basado en proyectos tiene varios propósitos que son principales y para mí son muy importantes para acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No se trata solo de medir los resultados, como ya se dijo, sino de guiarlos, de mejorar, de comunicar los avances. Por supuesto, y para eso, la evaluación cumple varios propósitos que se complementan entre sí. Vamos a ver cuáles son. Aquí tenemos el primero, que es regular el aprendizaje. Este propósito lo que busca es detectar cuáles son esas dificultades a tiempo y ofrecer un apoyo antes de llegar al producto final, es decir, ir guiándolo y ayudándolo en cualquier dificultad o cualquier problema que tenga el estudiante. El docente analiza cómo trabaja el estudiante y a partir de ahí detecta sus dificultades para poderlo ayudar. Veremos el siguiente, que es informar sobre los resultados. Aquí la evaluación tiene un papel comunicativo y muy reflexivo. Se presentan los logros obtenidos al final del proyecto, no solo a través de una calificación, sino que también mostrando el crecimiento y el proceso vivido. Recordemos que no estamos aquí por un numerito. Aquí se informa tanto a los estudiantes como a las familias, permitiendo valorar el esfuerzo y la colaboración que hubo en el proyecto. Veremos el siguiente, que es promover la mejora continua. El proyecto no solamente se queda ahí, sino que también se busca mejorarlo. Además de regular y comunicar lo que se hizo en el proyecto, la evaluación también busca impulsar el deseo de seguir aprendiendo, porque eso buscamos. A partir de la información obtenida, el docente y los estudiantes pueden crear planes de mejora, ajustar algunas estrategias y por supuesto, fortalecer las habilidades que todavía necesitan práctica, es decir, reforzarlo un poquito mejor. Les dejo con mi próxima compañera. Y en este sentido, nos llega una pregunta clave: ¿cómo vamos a evaluar? Es aquí donde entran las herramientas para valorar el proceso de aprendizaje. Esas herramientas son las siguientes. En primera instancia tenemos los diarios de aprendizaje, que nos ayudan a reflexionar sobre lo que se aprende y cómo el estudiante lo aprende. Luego tenemos las observaciones del docente. El docente es el radar del aula. Siempre debe de dar seguimiento al trabajo en equipo, la actitud y la participación de los estudiantes. Es decir, ver cómo los estudiantes están trabajando, si realmente se está dando ese trabajo en equipo, que es lo que se quiere, esa colaboración, y si se están desarrollando esas competencias clave que el docente está propiciando. Y los cuestionarios de autoevaluación o coevaluación, que fomentan la toma de conciencia del aprendizaje. Es donde los estudiantes ya toman parte, toman ese rol esencial dentro de lo que es el aprendizaje basado en proyecto, porque no solamente lo ven como una técnica, sino que lo ven como algo aplicado a su contexto real, donde se puede tener un aprendizaje significativo. Evaluar va más allá del resultado final. Como hemos estado diciendo desde el inicio, no solamente lo dejamos en cantidades ni en observaciones cuantitativas, sino que lo llevamos más a lo cualitativo, donde esto puede tener un resultado que el estudiante sea capaz de ver cuáles son sus propias decisiones, de tener una participación efectiva, que tenga ese esfuerzo, esa reflexión y que se note el progreso que los estudiantes van haciendo mediante todo el trabajo. Y también el producto, que sería ya el resultado tangible del proyecto, es decir, ya la presentación, la maqueta, el video, la campaña o lo que el estudiante decida hacer con ayuda de su facilitador o tutor. Ambos elementos ofrecen una visión más completa del aprendizaje, permitiendo valorar habilidades, competencias y no solo conocimientos. Es decir, las cosas no solamente se van a quedar en lo que los estudiantes puedan adquirir memorísticamente, sino que este proyecto se va a ir más allá del aula.
Pero, ¿cómo valoramos el resultado del proyecto? Esta es una pregunta muy importante que siempre como docentes tenemos que hacerla. ¿Por qué? Porque es un proyecto muy importante, es esencial y los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera podemos valorar ese resultado? El producto final refleja la síntesis del aprendizaje y las competencias aplicadas. Algunas herramientas para evaluarlos son las rúbricas específicas del producto, ya que miden con claridad, creatividad, pertinencia, presentación, etcétera. Es decir, que estas rúbricas van a permitir que los estudiantes tengan los objetivos claros de qué manera están siendo evaluados. El docente no solamente la va a poner ahí por estar, sino que estas rúbricas van a guiar al estudiante también para que sepa qué es específicamente lo que el docente busca con estas actividades. Las listas de cotejo también. ¿Por qué? Porque verifican si se cumplieron los requisitos del producto. Y las exposiciones orales o presentaciones, que permiten observar habilidades comunicativas y dominio del tema. También están los análisis de portafolios o evidencias finales del proyecto, que es aquí donde también el docente puede tener esa visión clara de lo que el estudiante ha ido trabajando y cómo lo ha ido trabajando. Pero evaluar de forma diversa y significativa también implica otras cosas. En el aprendizaje basado en proyectos, la evaluación es continua. ¿Por qué? Porque se realiza antes, durante y después del proyecto. No solamente se queda en un antes, no solamente se queda en el proceso del proyecto, sino que también después se sigue dando lo que es esa evaluación. Es cuantitativa y es cualitativa, porque considera tanto datos numéricos como apreciaciones descriptivas. Es auténtica, porque se basa en situaciones reales, en lo cotidiano, en el contexto, no solo en pruebas escritas. Y es flexible porque se adapta al grupo y al tipo de proyecto. En este sentido, los dejo con esta frase. Evaluar en el aprendizaje basado en proyectos es un proceso vivo que acompaña, guía y transforma. A continuación, Gracias, Hazy. Ahora vamos a ver en qué consiste la evaluación global del proyecto. El propósito de la evaluación global del proyecto es valorar el conjunto del proyecto como una experiencia educativa, considerando tanto el diseño pedagógico como el desarrollo y los resultados obtenidos del mismo. En este sentido, la evaluación global busca determinar si el proyecto ha cumplido con los objetivos de aprendizaje propuestos y si las actividades planificadas fueron coherentes con dichos objetivos. Adelante, Hebers. Las herramientas para valorar el impacto, la coherencia y la satisfacción del proyecto. Para realizar esta evaluación global se emplean instrumentos cualitativos y cuantitativos que permiten recoger la percepción de todos los implicados, sean estos los estudiantes, los docentes y en algunos casos la familia o la comunidad. Entre estas herramientas o instrumentos se encuentran los cuestionarios de satisfacción. Estos recogen las opiniones sobre las experiencias, el aprendizaje alcanzado y la utilidad del proyecto, mientras que las entrevistas o los grupos focales son más abiertos y permiten obtener información más profunda sobre las percepciones, dificultades y los logros vividos durante el proceso que duró el proyecto. Las rúbricas de evaluación del proyecto. Estas rúbricas valoran criterios como pertinencia, coherencia, innovación, participación y el cumplimiento de las metas del proyecto. Y también tenemos la revisión del producto final. Aquí se hace un análisis de los resultados tangibles como presentaciones, productos digitales, maquetas, informes, etcétera. Los recursos utilizados también entran aquí con respecto a los objetivos iniciales del proyecto. El portafolio del proyecto. Este reúne evidencias del proceso y los productos obtenidos, permitiendo una visión
longitudinal del aprendizaje y de la ejecución. Es decir, aquí se va a documentar todo desde principio a fin que se realizó en el aprendizaje de este proyecto, para llegar al final con el informe de la evaluación. Este es un documento elaborado por el docente o el equipo que se esté encargando, donde se registran conclusiones, aprendizajes y sugerencias para mejorar futuras implementaciones. Y para concluir con este video, tenemos que la evaluación del global del proyecto constituye una etapa de análisis, reflexión y mejora que enriquece tanto el proceso de enseñanza como el proceso de aprendizaje de los estudiantes. No se trata únicamente de medir los logros académicos, sino de comprender el alcance real que tiene el proyecto en su conjunto, de la coherencia pedagógica, el impacto formativo que tienen los estudiantes y la satisfacción de ellos que participaron en el proyecto. Por esto es importante aplicar diversas herramientas de evaluación como cuestionarios, entrevistas, rúbricas, los portafolios e incluso los informes finales, porque esto permite que los estudiantes puedan construir una visión más completa, equitativa y formal del trabajo que han realizado. De esta manera, el aprendizaje basado en proyectos se consolida no solo como una metodología activa, sino también como un proceso continuo de evaluación y transformación en la educación. Y para terminar, tenemos esta frase que la evaluación no es solo un fin, sino un medio para el aprendizaje.